Ángel, Tadeo, a todo el equipo de producción, gracias, ¿verdad?, por el respaldo que nos dan. Y hoy, que es día feriado, que es día festivo, bueno, vamos a dar tiempos, ¿verdad?, de que Emilio se acomode, pero quiero decirle que está con nosotros Jaime Cabrera Arnica. Él, él hizo un diplomado en Derechos Humanos, también en Juicio de Amparo. Él es egresado de la UJAD en Derecho, tiene una maestría también en el Instituto Universitario de Puebla, doctorado en Derecho en el Sistema Penal Acusatorio, en Derecho Penal y Derechos Humanos, y también titulado con excelencia académica. Entre otras actividades laborales, abogado postulante, asesor jurídico de asociaciones civiles estatales y federales, colaborador en la elaboración de iniciativas de reforma constitucional, colaboración en la elaboración de iniciativas a congresos locales, capacitador en las siguientes materias: derechos humanos, derecho laboral y seguridad social, derecho parlamentario, derecho constitucional y amparo, analista de diversos temas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, analista de diversos temas en materia de derechos civiles y políticos y representante de asociaciones civiles ante la Organización de los Estados Americanos en la Asamblea General de la OEA en Washington, D.C., en diversas modalidades. Él está con nosotros y viene hoy acompañado también de, buenas tardes, ¿cómo estás, licenciado? Hola, doctor. A ver, permíteme tantito. A ver, ahora sí. Bienvenido, gracias, Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, un gusto compartir contigo, con tu auditorio, sobre todos estos temas interesantes. Gracias. También está con nosotros Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, Asociación Civil. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que viene, que está ya en el horno, porque hay muchos temas que platicar contigo. Claro. De amparo, están las reformas, está etcétera, todo esto, ¿no? Pero ahorita acaba de pasar el Día de la Familia. Y veía yo, pues ahora con el tema que veía al director del IPADE, al presidente del IPADE, y que además es catedrático de la UP, que frecuentemente habla con Joaquín López Dóriga, hablando de lo que es la sindemia, ¿no? Y de que cómo está cambiando la vida, cómo nos ha cambiado la vida, la humanidad, cómo verdaderamente es un cambio de época, porque se está modificando el espacio y el tiempo por todo esto de la tecnología, por todo esto de regresar a estar en la casa. En fin, no ocurre con mucha frecuencia, pero estamos en otro momento, en otro tiempo, en otro espacio. Las nuevas generaciones pues se van a formar de otra manera y pues viene a relucir todo este tema de lo que viene en México. Veíamos recientemente en Argentina cómo se aprobó el aborto, ¿no? Se legalizó el tema del aborto. Platicamos nosotros, nos decía aquí gente muy preparada, como Julia Rivillaga de Observatorio Ciudadano, estaba aquí Lorena Burregar, en fin, de que pueden estar o no de acuerdo con el aborto, pero nos decían el derecho de la mujer a decidir. Fue uno de los temas que se enarbolaron en el día, en el M8, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, y viene en la misma canasta con el matrimonio igualitario. Y yo revisaba algunos datos y veía que el matrimonio lo establecieron los romanos, que era la única fuente de ciudadanos que se requerían ya en el nuevo orden mundial de aquellos tiempos. Correcto. Y hablaban de la familia porque de ahí vienen los hijos, ¿no? Y decía, algunas personas decían y establecían que, bueno, las familias son nada más papá, mamá e hijos, los padres y los hijos, porque lo otro son relaciones, como puede ser la amistad, pero pues ¿para qué? Planteaban, ¿para qué quiere casarse un hombre con otro hombre si finalmente pueden vivir juntos y después separarse si quieren sin ningún problema? Tudisex, por ejemplo, aquí con José Cruz Guzmán ha estado insistiendo en este tema, ponen de ejemplo otros estados, pero bueno, pues ahí está la situación. Dice, es solamente para, algunas personas dicen, es para tratar de darle legalmente, darle un estatus a un tema que la naturaleza te está, ya de alguna manera te está cegando. Hago esta larga introducción porque ponían de ejemplo algo interesante. Decían, el hecho de que el Estado le niegue a un ciego, a un invidente, la licencia de conducir, no quiere decir que esté violando sus derechos, porque al final de cuentas, pues la naturaleza le impide a este señor pues, conducir un auto. Pero
Pero si dices eso, o si alguien dice eso, bueno, pues ahorita se te vienen encima, ¿no? En redes sociales, está muy, muy candente el tema, son temas espinosos y de eso vamos a hablar el día de hoy, por eso te agradezco aquí, que a pesar de tu juventud estés tan preparado, pues es de reconocerse, y también que venga contigo don Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, y a partir de hoy, pues poder contar con ustedes para cualquier tema de consulta sobre este y otros temas, ¿no? Muchas gracias. Bienvenidos, gracias. Pues venimos a hablar en esta invitación acerca de la reforma constitucional que está en boga ahorita en nuestro Congreso, en la Cámara de Diputados, que acaba de ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Cámara de Diputados Federal. Perdón, Cámara de Diputados Federal, y que se llama, o que la han llamado como igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva. Esto enarbolado por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y con el fin de dar, según ellos, certeza jurídica a la mujer, pero vemos, al analizar el texto que quedó el proyecto de decreto, que esta se establece por 48 iniciativas y pretenden reformar casi la cuarta parte de la Constitución, lo que es un poquito grave, más en los temas que están utilizando. Hablan de igualdad sustantiva, pero no dicen entre quién. La Constitución actual, en el artículo 4 constitucional, establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Entonces, si ya existe en nuestra Constitución esa igualdad, ¿a qué igualdad se refieren? Y esto es importante destacar, porque precisamente la reforma ya no habla en el artículo 4 constitucional, primer párrafo, ya no habla de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, dice, todas las personas son iguales ante la ley, como si existieran otro tipo de personas que biológicamente no son hombres, mujeres, seres humanos, ¿no? O a lo mejor robots, ¿no? Y el segundo párrafo habla acerca de que las personas, entendiéndose a lo anterior referido, que tienen el derecho a elegir de manera libre e informada el número de hijos y el esparcimiento que habrá de haber entre uno y otro. Y entonces, ahora cuando vienen a hablar de la reforma constitucional en esa materia, hablan de toda persona y hablan formas de comunidad familiar, hablan de parejas del mismo sexo con o sin hijos, lo que abre la puerta al matrimonio igualitario, a la adopción de personas del mismo sexo, que pudiéramos estar de acuerdo o no. Pero aquí el punto es que el artículo 134 de nuestra Constitución establece que lo que no está contenido en nuestra Carta Magna se entiende que es reservado para los estados, y todos estos temas han sido reservados para el estado, y ahora en un intento de imponer este tipo de líneas y este tipo de ideologías, pues pretenden tumbar a los estados de esa soberanía poca que tienen, porque estamos en una república federal, se supone, y establecer ya desde la Constitución estos temas que no competen al ámbito federal aún. Claro. ¿Cuáles son exactamente lo que contiene esta iniciativa para reforma de ley? O sea, matrimonio igualitario, ¿no? Sí, que matrimonio le llaman igualitario, aborto. Aborto. Adopción homoparental. Ajá. O sea, adopción de personas del mismo sexo. De personas del mismo sexo, es decir, que una persona del mismo sexo pueda adoptar. Y se ha cuestionado mucho que eso sería violatorio a los derechos de los niños. Pedofilia también. Es que mira, la ley ¿Pedofilia sí tan grave? Sí. La ley lo que reconoce es el derecho del niño, es decir, un niño que ha perdido un padre y una madre. La ley le reconoce el derecho a ese niño a que pueda ser adoptado de la forma original en cómo fue concebido, es decir, un niño es concebido por un papá y una mamá. Ajá. Sí, entonces, no hay otra manera de venir, o sea. Así es, la ley lo que reconoce es ese derecho. Ese derecho no es que yo, porque soy heterosexual, voy a poder tener hijos. Es más, si así fuera, actualmente cualquier persona o cualquier pareja puede ir a un centro de adopción y adoptar un niño y no le piden mayores datos porque sería el derecho de los padres, pero no es así. Es el derecho del niño a ser adoptado por un papá y por una mamá. Sí. Al hablar de la adopción homoparental, lo que estamos desconociendo es ese derecho del niño, y entonces estaría reconociendo un derecho de las personas a adoptar. Y esto pues obviamente pone en violación el derecho de los menores ahora sí que a que el Estado les restituya aquello que les fue quitado. Ajá. O sea, aquí ustedes están pensando principalmente en los niños. En los niños, así es. O sea, digo, porque muchas veces dices, el matrimonio, como lo establecieron los romanos, ayer estaba yo leyendo este asunto,
tenía que ver con matriz, tenía que ver con la reproducción. Es que es muy claro. Y un marco legal para darles derechos, para otorgarles los derechos que el Estado les podía conferir. Ahora mismo se habla de los derechos del IMSS, por ejemplo, el Seguro Social, ¿no? Entonces, se le pregunta a una pareja de personas del mismo sexo que están unidas, ¿para qué te quieres casar? Y dice, pues, para tener pues derecho a la pensión, a derecho al Seguro Social y todo esto. Entonces yo no sé dónde queda este tema. Si ya están cubiertos y no es necesario que se casen, o si es indispensable que se casen para de alguna forma garantizar que tengan estos beneficios que todos los ciudadanos debemos tener, ¿no? Al final de cuentas. No es necesario que se casen, incluso hasta en un hombre y una mujer que tengan una relación de concubinato pueden acceder a los servicios de seguridad social y pueden acceder desde luego a las prestaciones económicas que depende de ello. Y hablábamos del peligro de los niños porque el propio artículo 4 constitucional que pretenden reformar dice que toda persona tiene derecho a la sexualidad y a decidir con quién compartirla. Si estamos hablando que la Constitución nos está refiriendo a toda persona y entendemos que la persona tiene cualidades como son nombre, domicilio, capacidad, estado civil, patrimonio, entre otros, pues entonces estamos englobando a todas las personas, incluyendo niños. Y esto abre la puerta a que un niño pueda compartir o crea que puede compartir su vida sexual o su sexualidad con una persona mayor. Y obviamente esta relación se conoce como pedofilia. Abre la puerta a la zoofilia, abre la puerta a la poligamia. Entonces son muchos problemas a los que nos podemos enfrentar con esta reforma y es lo preocupante de ella. Sí, aquí tengo algunos mensajes que nos llegan. Por ejemplo, nos dicen que los diputados que se votó en mayoría un dictamen en la Cámara de Diputados pasando al Pleno el poder modificar la Constitución para legalizar el aborto en todo México y también introducir la ideología de género para confundir a la niñez en su sexualidad. ¿Será Así que es. sí? Sí, este dictamen, precisamente al referirse a la autonomía reproductiva, pues este tema abarca el tema del aborto. Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos porque a través de este dictamen lo que se estaría haciendo es violentar 22 constituciones estatales que protegen la vida desde la concepción. Es decir, la Cámara de Diputados Federales lo que estaría aprobando es modificar la Carta Magna para establecer el aborto y esto obligaría a los estados a modificar sus propias constituciones para adecuarla a lo que establece la Carta Magna del país. Esto viola obviamente el Pacto Federal. Si esto se aprueba en los términos en los cuales se está planteando, pues estaríamos prácticamente desprotegiendo la vida de miles de niños por nacer, porque se estaría abriendo la posibilidad al aborto. Esto es sumamente grave, sobre todo tomando en cuenta que en días pasados el propio presidente de la República refirió que el tema del aborto debería ser un tema que debería consultarse. Inclusive él habló de consultar a las mujeres sobre ese tema. Sí, porque dijo, es un tema que él no ha querido abordar. Y él mismo dijo que los grupos de poder, entiéndase, grupos de poder, diputados, senadores, cualquier otro tipo de organización, no se metiera en ese tema y que se decidieran las mujeres hacerlo. Por eso no se extraña que ahora los diputados federales, en su mayoría diputados federales de Morena, pero aquí entra PRD, entra Movimiento Ciudadano, algunos diputados del PRI, algunos diputados del PAN, pues estén impulsando este tema. O sea, ¿no? juntos, coludidos, digamos, de alguna manera. Pues sí. Porque ya se van, al final de cuentas ellos ya se van. Claro. Y pudieran dejar amarrado todo esto. Y eso es lo que nos llama la atención, que busquen meter ese tema, aunque ellos están negando que vaya incluido ese tema. Pero pues es muy claro que el tema va más allá de la cuestión religiosa, porque claro, pareciera es un tema de leyes, porque pareciera que son grupos ligados a la Iglesia Católica los únicos que están ofreciendo resistencia. Pero bueno, estamos escuchando que también pues es un tema jurídico. Es un tema jurídico, así es. Ese es un tema que realmente nos confiere, nos debe interesar a todos los ciudadanos, a personas que tengan un credo religioso o que no lo tengan, porque estamos hablando que eso está violentando nuestros derechos como ciudadanos. Es decir, imagínense que aprueben el hecho de asesinar a un menor antes de que nazca. Entonces, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando que vamos a proteger si el derecho a la vida ni siquiera está siendo protegido
por los diputados, que hay que recordar, ellos protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y la soberanía de México, y la soberanía de México es muy claro que recae en los propios ciudadanos. Por lo tanto, ellos tendrían que consultarnos a nosotros antes de tomar decisiones, sobre todo en un tema tan trascendental como el que están planteando. ¿Qué es lo que principalmente cuestionan los grupos que están promoviendo esto de la igualdad sustantiva? Claro. O sea, ¿qué les dicen a ustedes y cómo lo refutan ustedes? Pues bueno, ellos lo que hablan es de que no se les están reconociendo derechos. Por ejemplo, el caso de matrimonio igualitario. Ellos dicen, es que todos tenemos derecho a amar. Pues sí, todos tenemos derecho a amar. La propia Constitución lo establece. Bueno, pero para eso no Hombres y necesitas mujeres casarte, iguales. ¿no? Así es, no se necesita una aprobación legal para hacerlo. Ahora, lo que ellos quieren que se les reconozca a través de la ley, eso es lo que comentaba usted. Una persona invidente llega a solicitar una licencia de conducir. Sí, es un ejemplo que daban, que yo escuchaba que daban, sí. Está impedido para hacerlo, porque pues naturalmente no podría conducir porque pues no tiene ojos. Ocurre lo mismo con las personas de la comunidad LGTBI. Sí, ellos Pues argumentan que no los predispone a una conducta homosexual el hecho de vivir, ya sea con una pareja de mujeres o de hombres que decidieron pues integrarse como pareja, ¿no? En ese caso, como usted bien comentaba, el matrimonio es una institución que protege a la mujer y al niño o a los hijos que vaya a tener ese matrimonio. Esa es la concepción original. La finalidad del matrimonio. Lo que se hace a través del matrimonio es que el Estado va a proteger a esos hijos que van a nacer. Ahora, hay un argumento, dicen, oye, es que hay niños que sufren más con padres heterosexuales que con padres homosexuales, que reciben menos amor. Sí, digo, o que no están dispuestos. Sí, entraríamos a un debate de que me gustaría poder hacerlo, invitar otras voces y en un momento dado debatir. Ahora, ¿no? Ese es el otro tema. Sí. Y nosotros estamos abiertos, obviamente, a debatir esos temas, pero si lo ven como un gran riesgo, ¿no? En esta misma reforma viene una reforma al artículo 6º constitucional que habla sobre la libertad de expresión. Y ahí establece ese artículo que se va a sancionar todo tipo de estereotipo de género. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Por ejemplo, si yo voy a hablar de que el matrimonio es entre hombre y mujer, me va a ser catalogado como un delito porque estoy hablando de un estereotipo de género. Entonces, lo que están planteando realmente a través de esta iniciativa es una ley mordaza, que estos temas ya no se puedan hablar, que ya no pueda yo decirle a una persona, pues mira, yo considero que el matrimonio pues debe ser entre hombre y mujer, ya, que la adopción no puede ser entre personas. Por eso me refería también a la Iglesia Católica. Le estarían poniendo una mordaza, claro, no solamente a los sacerdotes, a todos, también a los pastores y a todos. Así es. Es más, estarían metiéndose directamente con el cuerpo doctrinal de cada iglesia. La Biblia, Perdón. cristiana, sí, pues sabemos que habla que en el principio Dios creó el hombre y la mujer, ¿no? Sí. Eso podría ser considerado como un estereotipo de género y entonces te dirían que eso ya no podría darse a conocer porque estás hablando de un estereotipo de género. Claro. Y obviamente... definitivamente se ve, ustedes lo ven como un gran riesgo, de que este pase el sedazo del Congreso ante la irresponsabilidad de los legisladores que se laven las manos, lo pasen como si fuera cualquier cosa, pero esto estaría marcando un hito muy duro. Ahora, ¿qué ha pasado en otros países donde se ha avanzado en ese sistema? ¿Qué ha pasado? Digo, a lo mejor tienen otra cultura, ¿no? La cultura es que hay países donde se ha avanzado en esos temas. Por ejemplo, hay países como el caso de Polonia, donde recientemente determinaron que la adopción debe ser precisamente entre padre y madre, porque es un derecho del niño, no de las personas, no de los adultos. Sí, más que derecho a adoptar de las parejas, es el derecho del niño. Es el derecho del niño. Es el derecho de una familia. Sí, hay quien argumenta es que padres es papá y mamá. Y así está establecido, no, porque además biológicamente así. Sí, inclusive mira, aquí hay algunos temas, por ejemplo. Estamos platicando, déjenme nada más comentar, a ver si me pueden dar otra vez el dato, ahí lo pueden ver en pantalla quienes están siguiendo. Estamos platicando con Jaime Cabrera Arnica. Él es un experto en materia de derechos humanos, es doctor en Derecho, especializado en este tema. Y también estamos platicando con Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco AC, con quien me da mucho gusto poder tenerlos aquí, y por eso les estoy pidiendo que conforme se tenga que estar hablando de estos temas y de la familia y de los derechos de la familia
y también de los integrantes de la familia, obviamente, puedan estar aquí con nosotros. En la línea telefónica, si no me equivoco, está José Cruz Guzmán de Tudisex. Pues vamos a escuchar sus argumentos y se pueden debatir incluso, aunque, bueno, esto sería importante para un foro ya en forma, ¿no? Pero bueno, que te interrumpí, estimadísimo Raúl, sí. Te comentaba que, por ejemplo, hay algunos países donde se ha establecido que hablar de padre y madre viola los derechos de las personas, por ejemplo, de la comunidad LGTBI. Entonces, en lugar de hablar de padre y madre, hablan de persona 1, persona 2, porque inclusive hablar de padre, estás hablando de estigmatizar el género, o de hablar de madre, estás hablando de estigmatizar el género. Entonces, en lugar de eso, ya te hablan de persona 1, persona 2. O sea... Sí, está como el tema ahora de la violencia de género y del acoso sexual. Que bueno que hablaban de doña Cleotilde y don Ramón, ¿no? Que realmente ya sabíamos cuáles eran las negras intenciones de doña Cleotilde, ¿no? Claro. Y a Pepe Le Pew, y bueno, al rato van a desaparecer a Porky y a el Pato Infante, Donald, a Pedro Infante, a todos, ¿no? Al final de cuentas, pues ese zorrillito Pepe Le Pew no solamente... Estaba confundido, era hasta tonto porque confundía a una gatita con una zorrilla. Así es. Pero bueno. Te iba a comentar también en relación a ese artículo sexto. Precisamente ahora las personas de Tudisex pidieron al IEPCT que sancione a una conferencista que tuvieron. Que ella lo que habla, es una feminista inclusive, habla de que a través de este tipo de leyes, digamos, a través de este tipo de modificaciones. Bueno, para que lo puedan escuchar, permíteme, ¿no será posible que se oiga también el volumen alto para que los dos puedan escuchar? ¿O pueden compartir el audífono? Sí, ok. Bueno, pues entonces, mira, podemos hacer una cosa. Yo les paso se sube el volumen a esto. Y yo me pongo, o los dos. No, está bien que lo... Para que lo puedan escuchar. Sí, yo lo dejo aquí y se escucha, ¿no? Todos lo podemos escuchar. A ver, vamos a ver. Sí, precisamente nos decías, está ya José Cruz Guzmán de Tudisex en la línea, y tú nos decías, Raúl Álvarez Constantino. Recientemente estuvo en conferencia una persona que habló sobre un tema en el sentido de que a través de estas modificaciones que se están pretendiendo, por ejemplo, se va a hacer que los hombres que consideren que son mujeres, pues ocupen cargos como mujeres, y que esto pues afecta las conquistas que han tenido las mujeres de nacimiento a las conquistas a través de la lucha del feminismo. Y pues obviamente se les cuestionó de que esto era un mensaje de odio y que demostraba homofobia, pero finalmente pues es una posición, que fue una conferencista que ellos mismos invitaron, la gente de Tudisex. No, el IEPCT. El Instituto Electoral. Ajá. Entonces, a través de, si se aprueba esta reforma constitucional, pues efectivamente ese discurso que ella dijo va a ser considerado como un estereotipo de género. Claro. Y eso pues estaría hablando de que ya no podríamos hablar sobre esos temas, ya no los podríamos debatir. Ese es el peligro de la igualdad sustantiva. Y entonces también la igualdad sustantiva sería un contrasentido, sería sí mismo contradictoria, ¿no? Claro. Así es. Porque no habría igualdad. Acabaría con la igualdad que existe. Con la igualdad, porque al final de cuentas, esas diferencias entre hombre y mujer es lo que enriquece también, de alguna forma, la sociedad y la cultura y la evolución. Pero bueno, está en la línea telefónica José Cruz Guzmán. Vamos a ver qué argumentos nos da. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanito, y saludos a los radioescuchas, y saludos con respeto a los dos ponentes que están ahí contigo, que están debatiendo sobre el tema. Me imagino que sobre la familia y los diferentes tipos de familia y qué piensan ellos. Mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Es que efectivamente Dios creó al hombre y la mujer, pero en esa forma como Dios crea al hombre y la mujer, hay toda una variante. Si rectificamos bien la Biblia no nos habla la diferencia entre eso que se está dando ahorita, estas dogmas o estigmatizaciones que se vienen realizando. ¿Por qué? Porque la Biblia nada más se menciona 3 veces la palabra homosexualidad, y todo el texto de la Biblia no te habla sobre eso. Al contrario, la palabra homosexualidad ni siquiera estaba acuñada cuando se escribió la Biblia. Sí. Y por otra parte, si hablamos de familia, pues sabemos diferentes tipos de familia. Familia compuesta, por ejemplo, que él ya trae a su propia familia, se divorcia, se junta con otra persona, una mujer, que también trae su propia familia, como Fox y Marta.
esta sí recuerda en ese caso, o familias conformadas por parejas del mismo sexo, o la familia tradicional, hombres y mujeres con hijos, o la familia conformada por los abuelos y los nietos. Entonces, habemos diferentes tipos de familias, no solamente una. Y nuestra Constitución es clara al respecto, al establecer tanto la federal como la local, que habla que todos tenemos el derecho a formar una familia, a tener los hijos que deseamos tener, independientemente si está dentro de un matrimonio o si está en forma como soltero o como soltera. Muy bien. Y por, Muy bien, y Pepe, por otra pues parte, queríamos... la igualdad está en el artículo 4, hombres y mujeres somos iguales. Claro. Y eso es lo que decía el ponente, no es que está transversando lo que dijo la Correcto. ponente. La ponente lo que habló es de que nosotros, según estamos quitándole ese espacio a las mujeres, y no es así, lo que buscamos es que a través de las acciones afirmativas que el Instituto Nacional Electoral ya aprobó en enero de este año, es para que las personas que no somos heterosexuales podamos participar en los próximos comicios. Correcto. Y entre Bueno, eso está la acción afirmativa de Pepe, diversidad sexual. en espera de que podamos agendar una mesa de debate sobre el asunto, queda tu argumento sobre la mesa, lo vamos a comentar y los próximos días nos ponemos de acuerdo para aquí hablar sobre este tema de la igualdad sustantiva y todos estos temas, contigo ya presente para que no haya ninguna complicación, si te parece. Me parece muy bien, Juanito, y saludo la verdad con mucho respeto a los Agradezco. señores. Saludos. Igualmente, pues, mucho respeto saludos. también. Con mucho respeto a José Cruz Guzmán de Tudisex. Bueno, pues ahí está. Sí. Él lo puso sobre la mesa. Sí, y habló acerca de que la Constitución dice que toda persona tiene derecho. Estamos hablando precisamente de que la Constitución dice el hombre y la mujer. Entonces, cuando especifica esto la Constitución, debemos entenderlo así. Y lo que quieren precisamente es insertar toda persona para darle la legitimidad que él comentaba. ¿Qué va a hacer México con los tratados internacionales, con la Convención Americana, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que la familia es compuesta por un hombre y una mujer? Dice, los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derechos y restricciones ninguna a formar familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos tratados que México ha suscrito y ha ratificado el Senado, que dicen lo contrario? El artículo 4.1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos o Convención Americana o Pacto de San José establece que la vida debe ser respetada desde el nacimiento, desde la concepción hasta su muerte natural. Entonces, ¿qué va a hacer México con este tipo de tratados cuando autoricen el aborto, cuando promuevan el aborto? Es algo que nos hace mucho ruido en la cabeza, porque en vez de la progresividad de los derechos, tal pareciera que vamos en una regresividad, que ahorita el ser humano no tiene valor, no Claro. tiene por qué nacer porque no vale, Claro. mientras no nazca. Entonces, es un problema que sí nos afecta a todos. Claro, ahora, ¿qué decir de este argumento de las personas, incluso gente muy preparada que dice, pues es el derecho a decidir de las mujeres? ¿Qué decir? Porque, bueno, también pues es normal decir, bueno, pues eso deberían pensar antes de tener relaciones sexuales, sin protección, etcétera. Pero la realidad es de que muchas jovencitas pues no tienen idea, otras son violadas, etcétera. Todo eso, y entonces se anticipa el derecho. ¿En qué casos sí y en qué casos no? ¿O en ningún caso se debe abortar? En relación a ello, sí hay mucha confusión. Sí. Yo he hablado con muchos jóvenes, muchas jovencitas que dicen, no, es que no se puede obligar a una mujer a dar o a parir un bebé cuando este ha sido fruto de una violación o de un abuso sexual. Sí. Y con esa confusión muchos jóvenes, muchas jovencitas están enarbolando esa bandera, cuando debemos de saber que en nuestro país no es punible el aborto o no es sancionado el aborto en caso de violencia sexual, de violación, en caso de que esté en peligro la vida de la madre, en algunos casos, como incluso en Yucatán, en caso de que la familia que vaya a tener este bebé sea una familia pobre. Entonces, el tema no es de que queramos obligar o que la sociedad quiera obligar a las mujeres a abortar un hijo por una violación, sino el tema es de que hagamos conciencia. El aborto es un peligro para la mujer también.
se pone en riesgo su vida. La protección y la prevención es la que ha fallado en nuestro país y es a la que no quieren apostarle. Claro, aquí me hacen llegar, a ver, se lo voy a pasar a producción, me hacen llegar este documento. Es emisor primera sala, número de resolución, son números romanos. Me mandan así con fluorescente, dice así: bajo el principio de interés superior de la persona adolescente, se actualiza de manera especial su derecho a que se le escuche, así como ejercer su sexualidad de manera libre. Esto es sin prohibición del Estado. Antes bien, debe garantizarla, dice. Debe ponderar sus derechos de igualdad y libre desarrollo de la personalidad, así como sexuales o reproductivos. ¿Cómo se deben de garantizar? Es decir, ¿con padre y madre? ¿O madre soltera? Pero no, no, padres. La ley habla de la familia, entendiendo la familia, el concepto padre y madre, pero obviamente por las decisiones personales que toma cada ciudadano, pues la composición de la familia es distinta, pero sí, estamos hablando aquí de dicen, la composición. Esto la Corte lo determina porque puede ser la puerta a la pedofilia, como tú decías, abogado. Sí. El adolescente viene de adolecer porque no ha alcanzado la capacidad cognitiva. Así es. Lamentablemente la Suprema Corte tomó una decisión que nos parece también muy delicada, porque la Suprema Corte lo que está diciendo es: un adolescente, están hablando ellos 12, 16, 17 años, sí, puede sostener relaciones sexuales con un adulto siempre y cuando no haya un cargo de autoridad que el adulto ejerza sobre el adolescente. Esto es muy, muy riesgoso porque obviamente abre un abanico al tema de la pedofilia. Esa es una resolución que tomó recientemente la Suprema Corte y que nosotros igual... Sí, el tema de la autoridad, ¿no? Que muchas veces se utiliza y por eso se ha cuestionado también a ciertos sacerdotes que no han hecho bien, porque con el tema de la sotana o los uniformes, ¿no? Un uniforme militar, un uniforme policial, el uniforme que sea, ¿verdad? Impone, ¿no? El caso, por ejemplo, en Tabasco sufre mucho, ¿no? El abuso que cometen inclusive familiares en contra de sus propios hijos o familiares, dentro de tu propia casa, ¿no? Ajá. Padres. Entonces, este resolutivo de la Corte, pues realmente es bastante grave y abre este tipo de puertas, ¿no? Que nosotros, pues señalamos de que tienen que cerrarse, porque si no, ponemos en riesgo realmente a nuestra juventud y a nuestra niñez. Un adolescente es alguien que está formando su carácter, alguien que está tomando decisiones sobre su vida. Y pues obviamente necesita el acompañamiento de los padres para que todas esas decisiones puedan ser bien llevadas. Y ya que mencionabas el tema del aborto y la libertad de decidir, pareciera que lo que se quiere enseñar es que tú tienes derecho sobre tu cuerpo y por lo tanto tienes derecho, en el caso de que resultes con un embarazo, a matar al bebé que vayas a tener. Cuando lo que debería enseñarse pues es con el acompañamiento de los padres a las jovencitas a entender que hay tiempo para todo y que habrá tiempo evidentemente para poder tener relaciones con otra persona, y que esto ocurrirá obviamente cuando se tenga la madurez suficiente emocional, sexual y la capacidad de poder tomar obviamente estas decisiones. Es decir, es un tema en el cual no se ha trabajado en la prevención y que lamentablemente pareciera que ahora se plantea como una solución el hecho de permitirles el aborto, ¿no? Sí. Hablando de la libertad de la decisión de la mujer, y en ese sentido pues señalar. Claro, tenemos una llamada. Sí, por eso he pensado que pudiéramos establecer mesas en las que puedan platicar gente que tenga otra postura, porque definitivamente nos quedamos siempre con el argumento de las personas que están a favor de, ¿sí? Pero y calificamos de conservadores o de resistentes al cambio a quienes de alguna forma están argumentando pues que quieren proteger justamente los derechos, claro, pero de quien resulta vulnerable de estas intenciones que para los niños que todavía no están en capacidad de decidir pudieran ser una imposición, y que en un momento dado, de acuerdo a las estadísticas, sí marcan una tendencia, porque hay quien dice no influye en las preferencias sexuales de un niño adoptado, ¿no? Ponen de ejemplo aquella película muy buena, por cierto, de La Jaula de las Locas, pero
Eso no es tampoco una tendencia, una película, ¿no? Las Claro. estadísticas, los números fríos, a veces sí. Tenemos un comentario, a ver, vamos a tratar de... ¿Sí? Javier Ramos que está al frente de... Si me quiere recordar la agrupación. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juanito. Pues mira, soy miembro del Colegio de Abogados Tabasqueños y presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Tabasco, que busca precisamente el diálogo entre las diversas asociaciones religiosas. Lo que yo quisiera, Juanito, coincidiendo con los invitados que tienes, es que a una pregunta expresa que hiciste, esto no es cuestión de religión, Juanito, esto es cuestión de antropología, es cuestión de ciencia, es cuestión de biología y es cuestión de derecho. A nivel internacional no existe absolutamente ningún pacto de derechos humanos que reconozca los derechos sexuales o reproductivos y, en su caso, también el aborto. Lo que sí ponderan y tienen previamente establecido todos los convenios internacionales, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y para América, la Convención Americana de Derechos Humanos, es que está garantizado el derecho a la vida. En ningún pacto internacional está garantizado el derecho al aborto. Eso es por un lado, Juanito. Por otro lado, como bien también comentaban allí, y tú hacías referencia a una resolución reciente de la Corte, nosotros consideramos que la Corte, con esta sentencia a la cual ya le diste en extracto lectura, está abriendo, Juan, la puerta a la pedofilia. ¿Y por qué está abriendo la puerta a la pedofilia? Porque lo que se está tratando de legislar o reformar en nuestra Constitución es el reconocimiento de preferencias sexuales. Ahora bien, al momento de hacer el reconocimiento de preferencias sexuales, ya en Canadá y sobre todo en España ahorita se está dando un debate bastante enorme en el sentido de que grupos de pedofilia están tratando de solicitar a los estados que la pedofilia pase de ser un trastorno emocional o psicológico o psiquiátrico a una preferencia sexual. Déjame decirte que tú comentabas el caso de Pepe Le Fou. Este fue un columnista del New York Times quien sale a colación con este tema y es el que trae a la puerta este debate de este zorrillito, ¿verdad? Hablando de precisamente de querer acabar con la supuesta discriminación. Déjame decirte que el New York Times, Juanito, precisamente no recuerdo si entre el año 2006 o entre el año 2008, precisamente un columnista, al igual a como se hace el día de hoy con lo de el zorrillito Pepe Le Fou, de igual manera pretendió en aquel momento poner en la palestra en Estados Unidos, a como ya sucedía en Canadá, el hecho de quitar la pedofilia como un trastorno y llevarlo a la preferencia sexual. Si llega a pasar esto, Juanito, de que la pedofilia pasa de ser un trastorno a una preferencia sexual, ya tenemos abierta la puerta en México con esta resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia. Y por último, Juanito, otro de los peligros de esta reforma que se está pretendiendo y que lo más probable es que entre el miércoles y jueves de esta semana baje al pleno es la hipersexualización de los niños, precisamente para desde jardín de niño hablarles de todo esto de la preferencia sexual. Todo esto vulnera de manera flagrante, Juanito, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen que la tutela en la educación, tanto moral, ética y religiosa, es exclusiva de los padres de familia. Y con esto se está pretendiendo que el Estado tome la rectoría de la educación sexual, moral, ética y religiosa de todos los niños, es decir, arrebatándole a los padres de familia la rectoría o el derecho que estos convenios o tratados internacionales de derechos humanos establecen específicamente, Juan.
Muy claro el argumento que nos das. Por eso les preguntaba, Javier, a las personas que nos acompañan, a Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco, y a Jaime Cabrera Arnica, especialista en derechos humanos, abogado, doctor en Derecho, sobre las resistencias que están ofreciendo. Esta semana es decisiva para ello. El miércoles, es decir, el miércoles se puede cambiar el rumbo de este país en esa materia. ¿Qué probabilidades o qué ustedes ven que esto va marcada esa tendencia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sociedad mexicana? ¿Es un motivo de mayor división? ¿Qué escenarios visualizan? Te pregunto a ti, Javier. Sí, te presento primero a ti, Javier. Sí, precisamente esto, o sea, si de por sí la sociedad mexicana está súper dividida, ¿sí? Hablamos, híjole, no es cuestión de política, pero hay que decirlo, ¿no? Estamos divididos entre chairos y fifís, ¿no? O sea, hay un encono en nuestra sociedad terrible en ese aspecto. Ahora bien, si lo vamos a llevar también al ámbito social, ético, moral y religioso, definitivamente se viene otra avalancha en México de otra división política aunada a la que ya te comentaba. En el tema precisamente también, Juan, nosotros hablamos de dictadura de género. Es decir, lo que tú pienses, lo que yo piense, lo que la mayoría de la población piense, cuando estas personas se les otorgue absolutamente todas las todos los beneplácitos de esta reforma, se convertiría, yo lo he dicho y lo sostengo, como un tipo Gestapo, donde cualquier persona puede denunciar a otra persona solamente con el hecho de decir, hizo esta manifestación y me siento discriminado. Ahí en el 2019 se presentó una iniciativa también denominada la ley de odio. Esto es criminalizar con penalización de hasta 4 años de cárcel a quien supuestamente, a consideración de las personas que se sientan ofendidas, haya sido discriminado. Y esto ya lo vemos con varias intervenciones de la CONAPRED en ese sentido. Hay también una pretendida reforma al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas, en la cual se pretende precisamente sancionar a las asociaciones religiosas, tal y como lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, no solo a las iglesias, sino a los líderes religiosos, y va más allá. Esta pretendida reforma habla de organizaciones religiosas y agentes de las asociaciones religiosas. Es decir, por ejemplo, Jaime Cabrera, que está ahí presente, que es abogado postulante, pero que participa de un credo religioso, no obstante que él no es un líder religioso, llámese pastor, sacerdote u homólogo, sino que es un laico de la asociación religiosa a la que él pertenece, también va a poder ser sancionado con esta ley. Es decir, yo, por ejemplo, también, Javier Ramos Martínez, que no soy un líder religioso, que soy abogado, pero que participo de un dogma religioso, que reitero, estos temas no tienen nada que ver con cuestión de dogma de fe, sino con cuestión de derechos humanos fundamentales, porque el derecho a la objeción de conciencia y a la libertad religiosa es un derecho humano de igual forma reconocido en estos tratados que he comentado, reconocido también en el artículo 24 constitucional, de poder también manifestar libremente nuestra objeción de conciencia y la libre manifestación de las ideas. La libre manifestación de la libertad religiosa también se encuentra en riesgo en este momento, en detrimento del artículo 9 de la Constitución, que consagra absolutamente a todos los mexicanos el derecho a la libre manifestación de las ideas. Y vamos a ser objeto de sanción cuando tú y yo, Juanito, y quienes te acompañan, toquemos estos temas de aquí en adelante, si se llega a aprobar estas reformas que están ahorita en debate en la Cámara de Diputados. Es decir,
hasta el día de hoy, lunes 15, podemos hablar de estos temas si se llega a reformar nuestra Constitución. Olvidémonos de hablar de estos temas si se llega a reformar la Constitución política de los estados mexicanos. Es decir, en aras de mayor apertura y de mayor evolución y todo esto, vamos a una dictadura. Vamos a una dictadura. ¿Dictadura? ¿Cómo la señalabas, la dictadura? Dictadura de género. Oye, pues vamos a una dictadura de género. Te agradezco muchísimo esta participación en espera de seguir platicando sobre el tema en estos días que son cruciales, Javier Ramos, y creo que es justo y merecido que se hable del tema. Te agradezco. Gracias a ti, Juan. Gracias, Javier Ramos. Javier Ramos, que también está al frente de una asociación civil, ¿no? Sí, que del Consejo Interreligioso de Tabasco. Consejo Interreligioso, que además decía, por eso interviene Javier, ¿no? Porque dice, esto va más allá de la religión, del tema religioso. Tengo algunos mensajes, nos dice Euge Cris, dice, qué bueno que hablen sobre la familia e informen a la población sobre la igualdad sustantiva y de qué se trata, y saber qué podemos hacer por nuestras familias para defender nuestros derechos como padres y los derechos de nuestros niños. Gracias, Urcola Noticias, por tocar este tema. Estamos hablando del riesgo que corren nuestros niños en México y tenemos que proteger a las nuevas generaciones, niñas y niños, de todas las leyes que traen un trasfondo oculto. Dice Gaby Ramos, saludos al doctor Cabrera y al licenciado Álvarez, defensores de la vida y de la familia. Dice también Juan Badal, saludos Juanito, gracias por el espacio que le da a los defensores de la vida y la familia. Dice, entonces se trata de un dictamen engañoso, es más grave de lo que nos han hecho ver. Les pregunto a Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco AC, y a Jaime Cabrera Arnica, especialista en Derecho. Definitivamente es un engaño, porque la venden como la gran deuda que tiene el Estado con las mujeres, cuando lo que hace esta iniciativa es buscar desproteger a las mujeres. Es uno de los artículos, el artículo 4, que es el más reformado, en el párrafo 19 dice, escucha, todas las niñas, adolescentes y mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Esto pareciera que ayuda, pero me parece que es un texto que está mal redactado. Quiere decir que los niños y los adolescentes varones no tienen derecho a una vida libre de violencia. Es una falta de técnica legislativa, falta de sintaxis por parte de nuestros diputados, que al vapor y a la orden de alguna persona están votando este dictamen en la comisión para que pase al pleno. Esperamos que no. Como si fuera el único sector vulnerable, ¿no? Así El es, de claro. las mujeres. Uh-huh. Y todos, seres humanos somos susceptibles a la violencia, ¿no? Así es. Y yo creo que la Constitución ya hablaba de eso también, de eso, ¿no? El respeto a la vida, en fin. Dice, más mensajes, dice, se tendrá que encuestar a las familias antes que los diputados senadores tomen decisión de ser a espaldas del pueblo. Se supone que ahora, como este gobierno, se tomaría la decisión con el pueblo, dice. Y dice Juani Di Mayuga, dice, se debe tomar en cuenta la consulta ciudadana en estos temas y darlo a conocer a las familias. ¿Es una decisión del pueblo? Claro. Sí, o sea, estas decisiones ¿hasta qué punto, no? Pasar, pero partimos de un principio fundamental, ¿En quién Juan. radica la soberanía? ¿En quién radica la soberanía? En los ciudadanos. 1, 2, no estamos en condiciones para discutir estos temas. Estamos enfrentando una pandemia que nos ha costado miles de muertos a los mexicanos. Hay temas mucho más importantes en estos momentos y mucho más trascendentes para nuestro país que estar discutiendo este tipo de temas. Sobre todo porque no se abrió una discusión a todos los ciudadanos. El Congreso de la Unión lamentablemente no abrió un parlamento, no hizo un parlamento abierto para escuchar a todas las voces. Se hizo un ejercicio, pero fue un ejercicio muy cerrado en el cual no se permitió escuchar a todas las voces. Lamentamos, la verdad, la forma en cómo se está pretendiendo aprobar este dictamen, y realmente es un dictamen que pone en riesgo todo en nuestro país. La educación cambiaría, ya no podríamos hablar de baño de niños y niñas, tendría que hablarse de un baño neutro, porque ya no se reconocería a los niños y a las niñas, tomando en cuenta que desde la ideología de género se dice que cada quien es lo que se autopercibe. Entonces, si tú si un niño quiere entrar al baño de niñas, pues nadie se lo puede impedir, ¿no? Hay ejercicios, por ejemplo, en Argentina o en España, donde se va más avanzado en esos temas,
que un día, por ejemplo, a todos los niños les dicen, tú eres niño, pero hoy te vas a llamar Juanita. Y tú, Juanita, nos vas a decir, a ver, ¿cómo te sientes llamándote Juanita? ¿Por qué? Porque ellos hablan de que de esta manera no se estará Está fuerte, haciendo... Es que lamentablemente así de fuerte es este tema. Y lamentablemente, por eso también agradecemos que nos abras esos espacios para poder decirle a los ciudadanos la gravedad de lo que se pretende aprobar. Así de fuerte. Imagina que mañana un joven, hombre dice, pues sabes que yo no puedo competir contra mis mismos hombres porque soy más lento que ellos, pues entonces yo me declaro mujer, porque sé que en la competencia en la cual yo voy puedo ganarle a las mujeres. No, bueno, sí, ahora mismo lo veíamos en un combate, platicaban con una estas boxeadoras de full contact, ¿no? Sí. Que como un hombre, bueno, biológicamente hombre, mujer, se operó, entonces pudo participar en la contienda de mujeres y obviamente la fuerza física de los huesos, de todo. No, le ha dado una golpiza a esta pobre, mira, a esta la pobre Asociación competidora. de Rugby Internacional determinó que hombres que hayan cambiado su forma hacia mujeres, porque no cambian de sexo, sigue siendo un hombre, tienen una masa muscular, tienen una mayor velocidad, tienen una mayor fuerza y por lo tanto no les permiten competir en equipos femeninos. En Alemania fue... Y sobre todo en esto del full contact, porque qué bárbaro. En Alemania una ciclista, casi la mata, una ciclista que ha ganado premios y que ya las demás mujeres pues dijeron, ¿sabes qué? Están violentando nuestros derechos porque no le podemos ganar, porque obviamente es un hombre con la fuerza, la capacidad, la velocidad que tiene un hombre ciclista compitiendo contra ellas. Sí. Es como dicen. ¿Y no será que hay que poner límites a esto que se propone? ¿O definitivamente no dejarlo pasar en ninguna forma? Es que es muy complicado, Juan. Decir o sea, si lo dejas pasar, se sale de control desde su punto de vista. No hay que dejarlo pasar y hay que hacer un llamado a nuestros diputados federales del estado de Tabasco y a todos tus escuchas. Primero, que la gente se entere de estos temas y que podamos nosotros, como expertos, aterrizarlo a un lenguaje entendible para las personas. Porque yo creo que hasta muchas parejas que del mismo sexo no están de acuerdo. Yo creo que no están de acuerdo con que se estire la cuerda tanto y que pueda poner en vulnerabilidad. Y más llevarlo a un orden constitucional en donde no se puede hacer luego nada. Ahorita tienen un partido, tiene la mayoría, pero pues no será eso siempre, ¿no? Entonces es importante también ir a nuestras legislaciones secundarias. Hay mujeres que han expresado, es que yo no es posible que tenga un hijo cuando este varón me engañó. Es responsabilidad de dos, y decimos, sí es cierto, yo como varón digo que la responsabilidad de un embarazo es de dos, no es solo de la mujer, ni tenemos por qué criminalizarla. Hay que hacer valer la ley para que el padre se haga responsable. Hay que demandar al padre para que pague la pensión alimenticia. Hay que demandar al padre para que haya un reconocimiento. Eso está en la ley. Eso ya está en la ley. Hay mujeres que dicen, no, yo no necesito nada de él. Espérate, no es lo que tú necesites, es lo que necesita tu hijo, porque es el derecho de tu hijo, no derecho tuyo. Exactamente. De alguna forma estamos olvidando los derechos de los niños. Dice Tania Arteaga, no estamos de acuerdo, tienen que respetar los derechos de todos, no solamente los de un grupo selecto. Dice que las autoridades no están usando el cerebro, que se dejan llevar por ciertos grupos e intereses. Dice Andrés Pablo Cruz, los derechos del hombre y la mujer ya están consagrados en la Constitución y no se le niegan a nadie. Así es. Sí. Ahorita comentaba el que habló por teléfono de Javier Ramos, de Tudisex, José Cruz. Comentaba que es que se está aperturando para que las personas que no se consideran ni hombres ni mujeres puedan acceder. Que él me explique en qué parte de la Constitución o de los códigos se establece que ninguna persona homosexual o transexual puede participar en una contienda. No hay una prohibición, ni siquiera dice solamente los heterosexuales pueden competir. No, todos. Bueno, pero entonces eso competir. También es violencia de género, porque al final de cuentas estarían desplazando a una mujer. Exactamente. O a un hombre. O a un hombre, claro. Ahorita hablan de paridad, la reforma también habla de paridad en todas las áreas. Entonces, si en estas elecciones que ahora van 50 y 50, resultara que las mujeres ganaran mayoría, más del 50, ¿qué va a pasar? ¿Las vamos a bajar? Entonces no iríamos ya en contra de ellas. Entonces es algo que me parece que se escucha muy bonito, pero que se puede hacer de otra manera. Hay que hacer políticas que aperturen lugares para las mujeres, porque tampoco queremos improvisados, como muchos diputados, varones o mujeres, son improvisados y no saben de qué hablar. Hay un ejemplo muy claro en contra de la libertad de expresión.
de este comediante de Nuevo León, Ah, sí, Marco Polo, ¿no? Marco Polo, que Marco hizo Polo. una parodia de los candidatos, ni siquiera dijo nombres de candidatos y ahorita está siendo demandado. Por una Entonces, candidata que se sintió aludida y que dijo que había una agresión a las mujeres a través de... violencia política de género, le llaman. Sí. Entonces, al punto que vamos, ningún comediante Puede parodiar a nadie, va a poder ¿no? parodiar a nadie, ¿no? Ni Sí, hombre, estamos ni llegando mujer. a límites donde ya es muy... o sea, ya no sabes ni qué decir. O sea, a veces mejor no hablar, ¿no? Fácil, las novelas pues tendrán que presentar familias, pues ya no de papá y mamá, ¿no? Porque Bueno, esto ya es lo un hacen. estereotipo de género. Ya lo hacen pero abiertamente. es- Sí, ya lo estaríamos hacen. hablando de que ya sería, si lo hacen, pues se estarían poniendo en riesgo porque la ley estarían cometiendo un delito conforme a esta modificación del sexo Claro. constitucional. En resumen, el paquete que viene esta semana y que va a pasar el filtro del Congreso y que dependerá de la votación Sí. mayoritaria, ¿no? Ahí De- obviamente nosotros dos terceras hacemos un partes. llamado a los diputados federales por Tabasco, que primero, o sea, consulten con los ciudadanos. Ellos, les recordamos, son representantes Para eso está la figura de ciudadanos. Parlamento abierto también, Así ¿no? es, por un lado, pero por otra, pues ellos pueden consultar con los Hacer ciudadanos. consultas, si las hacen para cosas Para que otros realmente no temas, nos así es. interesan. Ahora que, consulten vienen con los ciudadanos. ahora que vienen las elecciones van a estar más pendientes de nosotros. Pues queremos decirle que, como dice el hashtag, con aborto no te voto. Ujú. Y hay muchos diputados que están levantando la bandera provida cuando hemos visto que en dictámenes han votado a favor del aborto. Entonces, Hipócritamente. tienen que ¿no? ser coherentes. Tienen que, o son sal, o son azúcar, o son blancos, o son negros, pero que se definan. Y el llamado es a que los diputados federales defiendan a la ciudadanía, que los diputados federales no voten a favor de este dictamen de igualdad sustantiva. Es un daño terrible el que van a causar a México. Ya el tema de la marihuana, por ejemplo, lo aprobaron. Sí. Es un tema que también va a rebotarle a las familias mexicanas, va a rebotar en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Se habla de pacificar el país a través de aprobar ese tipo de leyes. Pues parecería un contrasentido, ¿no? Es como si dijéramos, vamos a aprobar para acabar con el homicidio, vamos a aprobar el uso de armas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues vamos a provocar un mayor conflicto social para México. Debemos entender que no se puede gobernar por decreto. Que yo diga, a partir de hoy, Tabasco va a dejar de ser violento y en automático esto suceda, ¿no? O a partir de hoy, el robo no va a ser castigado. Entonces, Tabasco ya no tendría ninguna denuncia por robo. Bravo, Tabasco, no tienes ningún robo. No, no se trata de eso, se trata de implementar políticas que busquen precisamente fortalecer el núcleo familiar, que es la base de todo problema. Las personas que están en una familia disfuncional, muy pocos son los que logran salir adelante, muy pocos son los que logran ser personas de bien. La mayoría toman decisiones equivocadas en base a ello, a la falta de guianza del seno familiar. Todo un tema del cual, si me permiten, podemos seguir hablando en la semana. Sí, claro. Sí, claro Y que estar sí. muy al pendiente de lo que van a hacer los diputados. En el paquete vienen el matrimonio entre personas del mismo sexo, Ujú. que ya se le impondría la decisión a todos los congresos locales, Así es. porque ha sido de manera, digamos que selectiva, ¿no? A Oaxaca, no sé, han sido algunos cuantos estados. Está el tema de la adopción de menores por parte Ajá. de personas del mismo Del sexo. mismo sexo. Y- Aborto, aborto. Pedofilia. censura, pedofilia. Bueno, aborto que en la Ciudad de México ya Sí. desde hace tiempo, ¿no? Pero aquí es, digo, Sí. para que vean, ¿no? Se habla de la despenalización del aborto hasta la semana 12, ¿no? Ajá. Y hay otros países donde ya han empezado a ampliar hasta el grado que ya hasta los 9 meses se permite el aborto. No, pues ya. O sea, ya, O sea, ya está el niño completamente lamentablemente listo. el ¿no? asunto es que lo que se quiere es matar al bebé antes de que nazca. Eso es terrible. Uf, qué tema, ¿eh? Qué tema. Traen ustedes Aborto, la ley Mordaza que plantean también a través la del ley artículo Mordaza de que sexto. ya no se pueda abordar el tema de ninguna manera. Así es. Y como está pasando con este muchacho Marco Polo, ¿no? Ajá. Que hizo una parodia de una funcionaria Ujú. y entonces ahora la demandó por la cuestión de violencia de género y ahora el muchacho tiene un problema grandísimo. Y ni es uno de los siquiera- mejores comediantes de Sí. Nuevo León, ¿no? y Y del ni país. siquiera tomó el nombre de ella, le inventó un nombre. Ajá, sí. Una parodia. Que así, o Y sea, a quien obviamente- le caiga el saco, ¿no? Claro. Esta ley Mordaza pues afectará directamente, digo, a todos los ciudadanos, pero también a través de ella y a través de esta ley de asociaciones religiosas, pues pone en riesgo a los propios credos de cada persona, a las propias iglesias. Las operaciones de los niños, al decir que toda persona tiene derecho a la sexualidad,
al decir que todos tienen derecho a una identidad de género, que es lo que manejan ellos. Un niño que se autoperciba, pues tiene el derecho a cambiarse de sexo. Entonces habrá que ver hasta dónde van a restringir más aún la patria potestad que ahorita los padres tenemos con nuestros hijos, ¿no? Entiendo. Pues seguimos platicando, les agradezco muchísimo. Hoy le agradezco mucho a Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco AC. Y pues en aras de enriquecer esta plática, pues trataremos de invitar a otras personas. Sí, claro. A ver si podemos hacer una mesa de debate esta misma semana. Sí, claro. Si ustedes nos aceptan la invitación. Y si en caso de que no puedan venir o por el tema de la pandemia, pues tener a alguien ya bien orquestado con una videollamada para conocer los argumentos y sin afán de generar morbo ni con mayor confusión. Sí, pues digo, aquí queda claro su postura, ¿no? Pero conocer la otra postura, pero que también hay una posibilidad de réplica, ¿no? Sí. Porque a veces, y también para las otras personas, aunque pues también ellos han tenido mucho micrófono, creo que también por eso me nació la inquietud de buscarles, ¿no? No porque yo esté a favor o en contra de determinada situación, sino porque creo que han tenido mucha voz, muchos reflectores los demás grupos, ¿no? Por ejemplo, yo no tenía claro esto que estaba pidiendo Tudisex, aunque he platicado varias veces con Pepe, de que en un momento dado un hombre puede ocupar el lugar de una mujer en este tema de la paridad de género. Entonces ahí habría, entiendo que, y ustedes lo plantean así, un despropósito y un contrasentido. Así Claro. es. Que saldría más caro el caldo que las albóndigas. Así es. Porque al final de cuentas, pues la naturaleza te condiciona para ser biológicamente hombre o mujer. Y en esos términos vamos a las competencias electorales, ¿no? A lo mejor puede ser homosexual, pero tienes que participar como hombre en una contienda electoral. Claro. Si eres varón y si eres homosexual, apareces como masculino, ¿no? Porque mira, es muy fácil. ¿Cómo vas a determinar qué persona es homosexual? Bueno, ¿Cuál va a ser el parámetro? eso ¿Cuál está va a ser el en cada parámetro? quien, ¿no? Sí. Sí, o sea, pero ¿qué parámetro vas a usar? O Si para ahorita- decir a este sí y a este Sí, no. se pone falda, sí. Si Sí, no se ahorita- pone falda, no. Ahorita vemos a políticos que dicen soy blanco y al rato son amarillos, no, yo siempre he sido rojo. No, son rojos, amarillos, verdes, Entonces, de dulce ¿Bajo chile y qué de manteca. parámetro? No me imagino, pero no lo digo algún candidato con falda para competir. O que esté en el próximas closet, elecciones. ¿no? ¿Cuántos habrá en el closet? Sí, ¿no? o sea, pero ¿bajo qué parámetros? ¿O quién lo va a determinar? ¿O que pertenece a qué grupo? ¿O que Algo tan pertenezca a íntimo, dónde? tan privado. Algo que no tan se íntimo, puede- que, sí, que tiene que ver con la vida privada, ¿no? Así Y llevarlo también a otros escenarios Así también. es. Es muy riesgoso también. Claro. Sí, porque además puede ser homosexual, abiertamente homosexual, decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, y otros que sean más discretos y que eso lo tengan, se conduzcan de una manera neutral en todos aspectos, pero Y ahí, vivan por su ejemplo, sexualidad de esa forma. La otra gravedad, unos son homosexuales, otros son transexuales, otros son bisexuales, otros son pansexuales. Y entran en el mismo asexuales, rango, ¿no? Cisexuales. No, pero entre ellos dicen que son géneros distintos. Entonces, paridad entre cuánta cantidad de género vamos a generar. Tocaría, Aunque lo pelean porque son parte del mismo grupo LGTB, que cada vez siguen creciendo más las siglas, ¿no? Sí. sí, llegaría el momento en que nos tocaría por género 2 diputados y medio según nuestro Congreso. Porque son 112 géneros que reconoce o que señala la ONU. 112 géneros. 112 géneros. Entonces, Pues la lista ya es haríamos muy con la larga. paridad en nuestro país. Crear Ajá. un Congreso más grande, ¿no? Bueno, entonces 112 géneros no entiendo. Entonces ya no solamente es si eres homosexual o no. Sí, no, es que ese es el tema. Por eso ellos hablan de la autopercepción. Inclusive recientemente... Puede ser alguien que bisexual, ¿no? dijo Bisexual, aquí hasta- Transvesti, transexual, intersexual. intersexual, pansexual, cisexual, asexual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso necesitamos varios programas para nada más para ese diccionario, sí. Sí. Agradecerte a ti Al estos contrario. foros que abres porque la gente, nosotros no tenemos nada en contra de nadie. Nosotros hablamos las cosas tal cual son y lo que sí nos interesa es que la gente esté informada. Hay personas que no entienden y no toman en cuenta y no saben ni lo que se está legislando, Sí. ni lo que nuestros legisladores hacen a nivel nacional y es importante que todos estemos informados. Recordemos también que la Constitución establece que todos tenemos derecho a estar informados y creo que en eso ha fallado nuestro Congreso porque incluso esta iniciativa se planchó y se pasó lo más abajo posible para que no causara ningún tipo de revuelo en los medios de comunicación, pero pues no se dio así, ¿no? Sí, aquí nos dicen las cosas están mal, no gobierna la minoría, no se vale, dice.
ese mensaje. Bueno, pues ahí está. Les agradezco mucho y seguimos en contacto permanente. Sí, gracias claro, por haber claro, venido. Gracias por la Muy invitación. amables, muchas gracias. Seguimos en contacto. Sí. Para